Si en este momento tienes un bolígrafo en la mano y estás a punto de firmar el contrato de tu auto nuevo, suéltalo y mira este video primero, porque lo que te voy a mostrar hoy puede ahorrarte entre 10 y 20 mil dólares. Hoy hablaremos de los carros que este año se están convirtiendo en cajeros automáticos inversos. Y lo más importante, el carro que tú estás pensando comprar puede estar en esta lista. Quédate hasta el final de este video, porque el último de esta lista es el que más preocupa y es el que más están comprando en este momento. Yo soy Eduardo Palacios y antes de entrar a la lista, necesito que entiendas una sola cosa. Ninguno de estos carros son malos. De hecho, varios de estos son increíbles. Tienen una tecnología vanguardista, un diseño brutal y son de marcas muy reconocidas. El problema no es el carro en sí. El problema es lo que pasa cuando tú todavía debes 60 mil dólares al banco y la calle decide que ahora usado cuesta unos 45 mil. A eso se le llama en inglés underwater, bajo el agua. Y este año, con las tasas de interés entre 6 y el 9%, con el mercado de usados que ya se está desplomando y los fabricantes que están bajando sus precios de los modelos nuevos, hay autos que si los compras te van a asfixiar, mucho antes de lo que imaginas. De eso es de lo que hablaremos hoy. Empecemos. La número 1, el Mercedes-Benz EQS. Y mira, voy a ser honesto. Este carro me parece impresionante. El interior parece una nave espacial. La pantalla le cubre todo el tablero. Su confort es de otro nivel. La primera vez que ves este vehículo, te quedas sin aliento. Y justo después, ves el precio. Y ya no es el aliento el que pierdes. Una EQS nueva cuesta entre 100 y 120 mil dólares. Y en el primer año de uso, pierde su valor casi 30 mil dólares. O sea, literalmente pierdes un Honda Civic solo por sacarlo del dealer. Y esto no es lo peor. Lo peor es que las baterías de estado sólido de la próxima generación ya están cada vez más cerca. Y cuando lleguen este modelo y muchos eléctricos, nadie los va a querer de segunda mano. Número 2. El Jeep Grand Wagoneer. Esta marca decidió un día que quería jugar en la liga de marcas premium como la Land Rover. Sacaron el Grand Wagoneer a un precio de más de 100 mil dólares. Los comentarios en el mercado explotaron negativamente. Gracias a esto, los dealers de Texas y Florida, dos de los mercados más grandes para este tipo de vehículos, están literalmente inundados de Wagoneer usadas. Y cuando hay demasiada oferta y poca demanda, el precio se desploma de una manera nada normal. Estamos hablando de 15 mil dólares de pérdida apenas sale del dealer. No en 2 años, solo al salir por la puerta. Y la ironía es que el que compró una Land Rover igual de cara, por lo menos tiene la excusa de decir que tiene un Land Rover. ¿Qué prefieres decirle a tus amigos? ¿Que compraste un Land Rover o una Wagoneer? Dímelo en los comentarios. Número 3. Y este es bastante polémico. El BMW Serie 7. En su versión de gasolina, pero también le salpica al i7 eléctrico. Voy a decir algo que a más de uno le va a molestar en los comentarios. Y está bien, los espero allá abajo para que discutamos. Comprar un BMW Serie 7 nuevo este año es básicamente echar el dinero al fuego para que tus amigos crean que te está yendo súper bien. Y no me malinterpretes, el Serie 7 es un carro que te vuela la cabeza. Tiene tecnología de punta, confort de primer nivel. Si alguien te presta este auto un fin de semana, más nunca querrás sentarte en tu auto. Pero si se te ocurre comprarlo, es históricamente uno de los autos que más se deprecia en el mercado americano. ¿Y por qué pasa esto? Porque es una computadora con ruedas y las computadoras se descontinúan como los celulares. En 2 años ese carro es técnicamente obsoleto. Y también en el mercado de reventa nadie quiere un Serie 7 fuera de garantía. ¿Sabes cuánto cuesta mantener un carrito de estos? Mejor no te lo digo. Perderás en el primer año entre 20 y 30% de su valor. Si financiaste estos 100 mil dólares, en 12 meses debes 90 mil con los intereses. Y si lo vendes o lo cambias por otro auto, te dan unos 65 mil dólares. Bienvenido al fondo del lago.
En el número 4 tenemos a el Ford F-150 Lightning. Y aquí sí le va a doler a más de uno. La F-150 es la camioneta más vendida en la historia de los Estados Unidos. Muchas décadas en el primer lugar. Todo un símbolo americano. Pero la versión eléctrica es un ejemplo claro de cómo arruinar un producto. Ford la sacó y tenía listas de espera y mucha euforia. Los precios rondaban los $80,000. Sobreprecios en los dealers de entre 10, 15 y hasta $20,000 por encima del precio oficial. ¿Y qué pasó después? Ford bajó los precios de las nuevas camionetas varias veces. Y cuando el fabricante baja el precio de los nuevos, el usado se desploma más rápido de lo normal. Hoy una Lightning de 2 años está perdiendo entre 30 y 40%. Esto es una locura. En una camioneta de $80,000 estamos hablando de hasta $30,000 en pérdida. Antes de seguir con esta lista, por favor suscríbete y regálame un like si te gustó el video. Es solo tocar tu pantalla. Ese detalle ayuda mucho a crecer este canal. Y quédate, porque el último carro de esta lista, te juro que no te lo imaginas. Continuemos. Número 5. La Tesla Model X. No soy anti-Tesla. El Model 3 y el Model Y tienen excelente historia. Así que el problema no es Tesla como tal. El problema es el sistema de precios de Tesla. Elon Musk puede despertar un día cualquiera y bajar el precio de los autos nuevos $5,000. Y cuando esto pasa, tú pierdes $7,000 en el tuyo usado. Así de fácil, de un día para otro. Eso ya ha pasado varias veces. Y por si fuera poco, las puertas de ala de halcón, que son un espectáculo, hay que decirlo, son una pesadilla mecánica. La Model X nueva financiada en este momento tiene un alto riesgo de que te ahogue si Elon Musk le da por ajustar los precios en los próximos 12 meses. Y la probabilidad de que eso suceda con sus próximas baterías 4680 es muy alta. Número 6. El Range Rover Sport versiones básicas. A ver, el Range Rover Sport es una de las camionetas más deseadas del mercado sin discusión. El problema es que Range Rover tiene una reputación de confiabilidad mecánica que, bueno, digamos que no es exactamente su fuerte. Y este año, con la economía como está, la gente que está buscando una camioneta de lujo usada se está dejando llevar más por la confiabilidad que por el estatus. El resultado es que el Range Rover Sport básico pierde entre 12 y $14,000 en el primer año, sin que te deje pestañear. Número 7. Jeep Grand Cherokee 4XE, la híbrida enchufable. Esta me genera muchos sentimientos encontrados, porque aquí la trampa no está a simple vista, y las trampas que no se ven son las más peligrosas. El 4XE se vendió con el argumento perfecto: gasolina y eléctrico, lo mejor de los dos mundos, y para colmo, calificaba para el crédito fiscal federal. Hasta $7,500 que te daba el gobierno. Pero aquí está el problema. Ese dinerito ya se lo llevó el primer comprador. Y eso sumado a una depreciación de entre 20 y 30% en un par de años. Esto hace que esta camioneta usada sea uno de los peores negocios ahora mismo. No hablo del carro, hablo del negocio. Número 8. La Chevrolet Tahoe y la Suburban. Nuevas. Sí, aquí voy. Y sé que esto va a seguir generando comentarios. La Tahoe y la Suburban son las SUV familiares por excelencia en la comunidad latina de los Estados Unidos. Mucho espacio interior, potencia y gran presencia. Son carros que se sienten como que lo lograste por fin. Y lo entiendo. Pero una Tahoe sale nueva entre $65 y $75,000. Y ya con 2 años de uso pierde entre $15 y $20,000. Ahora súmale los intereses del préstamo. También el costo de combustible de este Dragón V8 y el pago mensual del seguro. Eso no es un carro, es un hueco para tu bolsillo abierto por 5 años que se traga parte de lo que ganas al mes. Número 9, la penúltima y ya llegando al final, el Ford Explorer. Esta te va a sorprender, porque el Explorer no se siente como un riesgo, todo lo contrario.
se siente como un carro familiar y confiable. Y esa sensación de seguridad es exactamente la trampa. El Explorer nuevo está entre unos 45.000 y 55.000 dólares sacándolo del dealer. Y pierde entre 20 y 25% en los 2 primeros años. Ford la rediseña con frecuencia y cada renovación hunde el valor de las versiones anteriores. Llegamos al último de esta lista. Este es el que más me preocupa, y no porque sea peor técnicamente, sino porque es uno de los más comprados aquí en los Estados Unidos. Hablamos de la Ram 1500 nueva. Escúchame bien, el Ram 1500 es una gran camioneta, cómoda, potente y bien equipada. No vine a decirte que no sirve. Estoy aquí para decirte que comprar la nueva financiada es de las peores cosas que puedes hacer hoy. ¿Y por qué, Eduardo? Por dos razones. Primera, Stellantis, que es la empresa dueña de RAM, ha estado ofreciendo descuentos muy agresivos en unidades nuevas, entre 10 y 12.000 dólares de incentivo. Eso suena bien si eres el que la va a comprar nueva, pero si ya tienes una financiada del año pasado, tu camioneta acaba de perder mucho valor, porque nadie va a pagar el precio de un usado por algo que puede conseguir nuevo con un descuento interesante. Y la segunda razón, hay demasiado inventario, señores. Y cuando hay tantas de estas, el precio baja siempre. Eso no es opinión, es economía básica. El resultado, un Ram 1500 nueva de 70.000 dólares puede valer 45.000 en muy poco tiempo de uso. Eduardo, quiero una Dodge Ram. Negocia fuerte. Aprovecha esos descuentos del fabricante. Finánciala a no más de 48 meses. Y nunca compres solo porque la mensualidad queda cómoda. Mira, antes de terminar este video, quiero dejarte 3 reglas. Y no las inventé yo. Regla número 1. El carro no debe costar más de 40% de tu ingreso bruto anual. Ejemplo, si ganas unos 50.000 al año, tu presupuesto real de un carro debería ser de unos 20.000. La regla número 2. 48 meses máximo de financiamiento. Si en 48 meses la mensualidad te parece alta, el carro es demasiado caro para ti. Y la regla 3. Antes de firmar, busca ese mismo modelo con 2 o 3 años en el mercado. Si ya perdió más de 25%, estás comprando en el punto exacto. 3 reglas y 5 minutos de investigación pueden salvarte de 10 a 20.000 dólares. Quiero que me entiendas. Yo no vine aquí a decirte que no compres nada. Vine a hablarte de lo que el vendedor te va a esconder. Porque el dealer tiene un negocio que hacer y su trabajo no es cuidar de tu bolsillo. Tú eres el que tienes esa tarea. Y otra cosita, si quieres saber la verdad completa sobre el Tesla Model Y usado, tengo este video donde no me guardo nada. Verás las locuras de la degradación de la batería con solo 30.000 millas. Dale clic aquí. Nos vemos en el próximo video.